Onda Cero Pamplona, 94.2. Seguimos adelante a la 1:14 en Protagonistas de Navarra, y en este jueves, tal y como les hemos venido anunciando, la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, nos acerca al milenario de Sancho el Mayor, rey de Pamplona. Nos acompaña Eugenio Arraiza, organizador de este milenario. Muy buenas tardes, Eugenio. Y también el historiador Aitor Pescador. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Alguien que creo que ha pasado y sigue pasando mucho tiempo estudiando la figura de Sancho el Mayor, ¿no? Sigo clavado ahí. Te la has cogido ya casi para ti solito. Sí, ya es como el abuelo al que vamos a visitar de vez en cuando. Se celebra este 2004 el milenario de Sancho el Mayor, en Rey de Pamplona, como decimos. ¿Qué importancia tiene este milenario del que tanto se está hablando, no? Pues una importancia, a nuestro modo de ver, grande, porque para una sociedad es muy importante el tener unas referencias comunes, el conocer de dónde venimos, porque sabiendo de dónde venimos, pues podemos situarnos en el presente y pensar en el futuro. Y entonces resulta que este señor, Sancho III el Mayor, pues fue un rey de Navarra, pero no Navarra entendida como nos suena hoy, que es una provincia del norte del Estado español, sino resulta pues que estaba en la corona del Reino de Pamplona, todavía no se llamaba ni siquiera de Navarra, pues todo lo que hoy es Euskal Herria, y luego La Rioja y Aragón, claro, un Aragón muy ceñido a los Pirineos, y luego también toda la parte del sur de Francia, Ducado de Baskonia. Entonces ahí va, este señor era importante, y lo fue, y ayudó en los otros reinados de Cataluña, León, etcétera. Y como resulta que, pues no voy a decir que era desconocido, pero por un lado los navarros pues lo considerábamos uno más, y los que ahora no están en la provincia esta chiquitita de Navarra de ahora, pues dicen, no, eres de Navarra, pero si era rey tuyo, si era tal, pues resulta que ha suscitado bastante interés. Ha sido bastante controvertido también, ¿no? Sí, lo que ocurre en este caso es que el Sancho el Mayor, más que desconocido, ha sido mal interpretado. Y mal interpretado porque en muchas ocasiones el concepto de historia que se ha tenido es un concepto tal vez muy basado en ideas surgidas o generadas de antemano. Por decirlo claramente, para que la gente pueda entender, en muchas ocasiones el historiador funciona presentando teorías que se basan en hechos que se han producido después en la historia. Claro. Entonces, tal vez basados en la unificación de las coronas de España en el siglo XV, en esa formación de un reino unificado, muchos autores basan la vida y vivencias de otros monarcas anteriores con un objetivo único que se llama esa unificación. Entonces muchos historiadores han pretendido ver en Sancho el Mayor un unificador o un primer rey que trata de unir todos los reinos cristianos peninsulares frente a los reinos musulmanes. Y en realidad ese hecho no puede constatarse porque no es así. O sea, el concepto de reino que tiene Sancho el Mayor es un concepto muy pirenaico, muy vascón, de simplemente acrecentamiento y mejora de lo que es suyo. El concepto ese que tanto gusta a muchos historiadores de neovisigotismo en Pamplona, pese a que puede estar instalado en la memoria de los clérigos, de los monjes, de los monasterios, en la práctica Sancho el Mayor nos demuestra que no está buscando esa unificación de reinos, no está buscando generar un imperio hispano frente a unos reinos musulmanes. Ajá. Entonces, realmente esas malinterpretaciones surgen de los análisis que se pueden hacer después. En realidad habría que colocarse en ese año 1004, ¿no? Efectivamente. El problema en sí, con la documentación, por ejemplo, de Sancho el Mayor y reyes de estas épocas, es que es muy interpretable. Yo siempre digo, cuando se me pregunta cómo es posible que sea interpretable, siempre pongo un ejemplo muy actual, ¿no? Si una resolución de Naciones Unidas sobre Irak, un gobierno lo interpreta como que se puede atacar y otro lo interpreta como que no, pues ¿qué puede ocurrir con un documento del siglo XI? Evidentemente, entonces las controversias van a estar. Yo creo que siempre hay la idea de generar este libro, de producir este libro,
es que al menos en este libro estén todos los documentos y todas las variables de los documentos existentes. Por lo tanto, que nadie pueda inventar o recrear algún tipo de teoría en base a documentos que no existen. Los documentos están aquí, el libro, por lo tanto, es necesario para poder basarse en los años en los que reinó Sancho el Mayor, y a partir de ahí, cada historiador va a interpretar la documentación o se va a basar más en una frase que en otra. Eso siempre va a ocurrir. Es inevitable. La historia es interpretable, o sea que evidentemente ahí ya libre albedrío. El libro Colección Documental de Sancho Garcés III el Mayor, rey de Pamplona, 1004-1035, que ha sido fruto de un gran trabajo de Roldán Jimeno y de Aitor Pescador, que tenemos aquí con nosotros. ¿Habéis tenido muchas dificultades? Muchísimas. En realidad, los problemas en los que entramos a la hora de trabajar en una colección documental de este tipo son muy variados. En primer lugar, nos encontramos con que la documentación está muy dispersa. Debemos de recordar que Sancho el Mayor, pese a ser rey de Pamplona, al final de su reinado, pues está gobernando en lo que es en Pamplona en sí, en la tierra najerense, en Aragón. Ha participado de la política del Ducado de Gascuña, es rey ya de Castilla, ha colaborado con el conde de Barcelona y con el rey de León. Entonces se ha producido una gran cantidad de documentos, y Sancho el Mayor y las cortes de aquella época eran evidentemente itinerantes. Sancho el Mayor nos está firmando documentos tanto en San Millán de la Cogolla, como en San Juan de la Peña, como en la Catedral de León. Entonces, que viajaba mucho para la época, ¿no? Sí. Lo que pasa es que hay un concepto también en ese ámbito de pensar que la gente en la Edad Media era muy estática, y todo lo contrario, se movían más de lo que pensamos. Y les costaba más moverse que ahora, eso está sí, claro. pero una jornada de caballo te lleva... Da para unos cuantos kilómetros. Sí. Entonces, esa primera dificultad la hemos tenido ya desde un principio, el buscar la dispersión de los documentos. Hemos tenido una ayuda que ha sido que los documentos, la gran mayoría, casi el 95%, el 100% por decirlo, habían sido ya editados en ediciones del siglo XIX, del siglo XX, en ocasiones mal editados, pero al menos teníamos la referencia de su existencia. A partir de ahí, la siguiente dificultad ha sido la de buscar la copia más antigua de los documentos, transcribirla e interpretar lo que otros autores han dicho de ese documento, en el sentido de que hay autores que leen algunas palabras de forma diferente y nosotros la leemos de la forma que consideramos que es oportuna. Luego, muchos documentos, por desgracia, son falsos, otros están muy interpolados, otros están muy trabajados a posteriori, y eso conlleva la gran dificultad que es la adaptación de sacar el documento. En muchas ocasiones no podemos sacar el documento con exactitud. Claro, me comentaba antes, Eugenio, que cada uno que cogía ese documento iba haciendo sus particulares anotaciones, ¿no? Bueno, es que hay que tener en cuenta que ahora, por ejemplo, pues si es un documento, pues estaría escrito a máquina, por lo menos. No. Eran manuscritos. Eran manuscritos, en latín, y además el rey normalmente lo único que hacía era firmar. Como mucho ponía una palabra o dos o tres, al final sí sabía, porque los reyes en aquellas épocas no tenían especial formación literaria. Entonces, los amanuenses y luego los que reproducían los documentos en los monasterios, pues claro, procuraban aprovecharse del documento y si hacía falta, pues decir que había dado unas tierras al monasterio y poner 10 años más de antigüedad porque les interesaba. Entonces, claro, todo eso pues necesitaba un aparato crítico y una visión muy aguda para ver las contradicciones y decir, no, esto no tiene sentido porque todavía no había nacido este señor o no lo habían nombrado, hay estas contradicciones, y ver de quién te fías más. Entonces, bueno, es una labor que es bonita, es interesante, pero es detective aparte de ser de investigador. Supongo que de ahí viene el interés por encontrar la copia más antigua para que estuviera menos manipulada. Efectivamente, habitualmente presuponemos que la copia más antigua es la que menos interpolada o menos trabajada puede estar. Hay que tener en cuenta además, al hilo de lo que está diciendo Eugenio, que habitualmente los que copiaban el documento no tenían mucho interés en ser fidedignos a lo que estaban copiando. Y no simplemente que se inventasen o incluyeran alguna cosa más, es que ni siquiera les preocupaba mucho transcribir literalmente lo que leían. Entonces, en las propias copias de un mismo documento encuentras múltiples variantes de la toponimia, múltiples variantes de los nombres. En ocasiones se equivocaban en una frase y no la ponían o se la saltaban. Entonces, siempre el tratar de ir a la fuente más antigua nos va a servir para tratar de llegar al original, porque original es en realidad de Sancho el Mayor,
Y es una tristeza decirlo, solo hay uno. Solo queda uno en la Catedral de Huesca. Uno que es precisamente el que sirve de portada en el libro. Solo Es el uno. único original que queda. Es curioso, ¿eh? Habéis recogido 86. Sí, 87. 87. Al final apareció uno en el último momento y lo hicimos. No tiene tiempo ahí. Y A contrarreloj. he incluido alguno que es posterior, la copia que se conoce de 3 reinados posteriores, pero parece, porque se hace referencia a Sancho el Mayor, que la normativa a la que alude y tal, pues era de Sancho el Mayor. Entonces, bueno, pues ya se explica el tema y se pone. Es que es curioso, yo creo que lo más novedoso del milenario para muchos es que empiezan a situarse en aquella época y no saben. O sea, ni lo que comía la gente, ni las dificultades que había para desplazarse de un lugar a otro, ni el tipo de sociedad, esto de una corte itinerante que va de un lado a otro, en fin, es desconcertante en muchos sentidos. Y luego, claro, aquí contamos con que la muga con el Islam está inmediatamente, con que tiene la suerte Sancho el Mayor, que se muere por muerte natural. Muy joven. El que bueno, él sí, pero se murió cuando él fue coronado en 1004, en 1003, se muere Almanzor, Ajá. que era el que había tenido atemorizados a todos los reinos cristianos de los años anteriores. No es que viniesen a ocupar, pero claro, si venían a Pamplona y la quemaban, pues te hacían una broma para 20 años, ¿no? Por lo menos. Entonces, pues justo se muere y entonces él puede pacíficamente realmente pues dar solidez y organización al reino, nombrar condes, en fin, y resultó, pues, y luego, pues fíjate también, una cosa curiosa, no sabemos exactamente la fecha de su muerte, Ni la de su ni dónde coronación. murió, la de la coronación tampoco, pero vamos, se ha quedado en que se va a hacer la inauguración del monumento en Hondarribia el 30 de mayo, pues porque me parece la fecha en que hace buen tiempo y que es bueno para celebrar el milenario. Lo sabemos el año exactamente, pero en el caso de la muerte parece que después de todo el currículum que tuvo como rey, ¿no? Y no se sabe exactamente ni dónde, ni cómo, ni la fecha. Yo decía que murió muy joven y empezó a reinar mucho más joven. Sí, vamos a ver, empieza a reinar en el año 1004 y realmente no lo sabemos por una fuente directa. En este caso la labor detectivesca la llevaron a cabo hace muchos años y se basó en que se encontraron en tierras orientales de Aragón unos documentos en los que nos decían en los años que llevaba reinando Sancho el Mayor allí. Y en base a eso hemos podido suponer que se inicia el reinado en 1004, pero él no contaría con más de 12 años cuando empieza a reinar, posiblemente, o menos incluso, estaríamos hablando de que él empezó él nació hacia el 996, 997, igual menos, ¿eh? Es muy difícil en estas épocas, justo estamos saliendo, digamos, de una transición, de un periodo de caos, que tampoco hay que entenderlo como un periodo de destrucción masivo. Almanzor sobre todo lo que hace es desordenar. Son ataques muy directos a poblaciones muy directas, quema Santiago, quema Barcelona, quema Pamplona, pero digamos que la vida continúa y la gente, y más en la frontera, ya estaba acostumbrada a este tipo de cuestiones. Entonces, el nacimiento de Sancho el Mayor no aparece en ningún sitio porque precisamente tampoco era una cosa que les importase mucho cuando había nacido un rey. Definitivamente sabemos que es 1004 y sabemos que muere en 1035. En 1035 el obituario de la Catedral de Pamplona, si no recuerdo mal ahora, creo que dice que se celebraba su fallecimiento el 15 de octubre, una cosa así. Pero ha habido personas que han dicho otras fechas. Nosotros basamos que es esa fecha en la que fallece. ¿Y por qué se le entierra en Oña? Pues misterio. Seguramente no creemos que debió de fallecer muy lejos. En todo caso, lo que hay que entender en esta época es que Oña, pese a pertenecer a Castilla, era un monasterio más del reino de Sancho el Mayor. Es decir, que se enterrase en Oña, en San Millán o en Leire, le estaba relativamente igual, porque era su reino. Entonces, era dentro de su territorio. Efectivamente. Se enterró en Oña, pero sus restos tampoco están en Oña. Dentro de la casita no se sabe lo que hay. Yo por lo menos no tengo concepto de saber qué es lo que hay, pero siempre el historiador siempre tiene ganas de ser un poco arqueólogo y abrir y ver, pero estas cuestiones son muy delicadas, entonces mejor no tratar.
Bueno, se dice de él que supo hacer política de pactos. ¿Qué opináis de esta afirmación? Sí, en realidad, yo en el libro que se está trabajando a partir de esta colección documental, hemos hablado de una cosa muy importante, y es que tal vez lo que más diferencia al reino de Pamplona con el reino de León en esta época es precisamente el concepto político que maneja el reino. Mientras que Pamplona parece que sustenta más su fuerza en el pacto con los diferentes territorios, no hay que olvidar que incluso en la documentación nos aparecen los señores aragoneses, los señores alaveses. El reino de León basa más su unidad en la fuerza y en ese concepto de reino visigodo, de búsqueda de reunificación del reino visigodo. Pamplona se basa más en el pacto. También eso tiene sus contrapartidas, es decir, el pactar con los nobles que puede llevar a que en un momento el noble prefiera pactar con otro rey, como ocurrirá posteriormente en el reino de Pamplona. Por eso se van desmembrando muchos territorios del reino de Pamplona. Pero sí que parece que existe un concepto de pacto de prefeudalismo, se denomina, en el reino de Pamplona, y que Sancho el Mayor lo lleva muy a la práctica. Muy a la práctica. ¿Y padeció, no sé, tensiones internas o presiones de otros territorios exteriores? ¿Cómo fue este reinado? Bueno, pues como comentábamos, tuvo la suerte de que se murió de muerte natural en Manzor, y entonces sucede algo que en toda la península es muy importante, que a base de Sancho el Mayor de Cataluña y de León se invierte el equilibrio existente entre cristianos y musulmanes, en el sentido de que pasan los cristianos de estar pagando ellos tributos a los musulmanes a recibirlos por medio de pactos, en el caso de Sancho el Mayor, y llevándose bastante bien. Los problemas con los musulmanes los tiene la frontera de Aragón y ya cerca de Cataluña, Sobrarbe, etcétera, cuando tiene que ayudar a su hermana y esto. Y se puede decir que dentro del reino pues tiene, por ejemplo, algo que en la obra de teatro pues supongo que le sacarán partido, porque se va a hacer también una obra de teatro en las murallas de Hondarribia, contando la historia, pues los Velas, que resulta que cuando se iba a casar el príncipe de León, pues se lo cargan unos nobles vascos de Álava, que estaban dolidos porque a su padre no lo había nombrado Sancho el Mayor como esperaban conde y tal, y estaban los clásicos malos de película, ¿no? Entonces ahí los tres hermanos lo matan y tal, y entonces claro, Sancho el Mayor se los cepilla, los ahorca a los tres, y es espectacular, y eso sí está documentado, porque esas cosas parece que interesaban bastante. Pero por lo demás es sorprendente, porque así como con otros reyes te encuentras que o ellos matan a un hermano o a un cuñado o están sin salir de guerras, pues no, es bastante pacífico. La relación entre los cristianos es excelente en general, es de respetar pero sin necesidad de guerras, y con los musulmanes también les acaba llevando a los aragoneses, estos de Zaragoza, musulmanes que le están haciendo gracias y tal, al final unos caballos y se quedan contentos y tal, o sea que sí, no, era un hombre que parece que fue muy considerado por los musulmanes y recordado como un gran pacificador, sí. Que en general se puede decir entonces que fue un reinado tranquilo. Tranquilo tal vez en el ámbito de las violencias o posibles guerras. Vamos a ver, lo que todos los historiadores han destacado de Sancho el Mayor, tanto los de un lado como de otro, ha sido su inteligencia y su practicidad a la hora de resolver problemas. En el caso castellano, con el asesinato del infante de Castilla en León por los Velas, él sabe jugar sus bazas, pero no aplica en ningún momento la fuerza para dominar una Castilla que muy posiblemente se había quedado descabezada con el asesinato de su conde. En el caso de los musulmanes tenemos un ejemplo muy claro cuando, poquitos años después de haber empezado a ser rey, el conde de Castilla solicita o reclama una serie de poblaciones que los musulmanes le debían por haber colaborado él en ciertas guerras de Andalucía, y Sancho el Mayor, vivo él, pues
al parecer se ve que debió mandar un escrito solicitando también ciertas villas, porque consideraba que era su derecho, y los musulmanes se las conceden. Es decir, en muchas ocasiones el mayor ni siquiera necesita levantar armas para conseguir lo que quiere. Y eso sí que es cierto, que en Sancho el Mayor, o en la época de Sancho el Mayor, lo que se producen son cuestiones políticas más que bélicas. Es decir, ¿qué sucede para que un condado de Cataluña aparezca dentro de la corte del Reino de Pamplona? ¿Qué sucede para que el condado de Castilla acabe integrándose en Pamplona? ¿Qué sucede para que León pida ayuda al rey de Pamplona y el rey de Pamplona tenga que dirigirse hasta León para pacificar ese reino? ¿Qué sucede? ¿Por qué se presenta Sancho el Mayor en Santons, en Francia, en una reunión, en primer lugar se supone que religiosa, pero que cuando uno descubre los personajes que se presentan allí y ve a todas luces que es una reunión al más alto nivel político? Todas esas cosas son las que evidencian que el reinado de Sancho el Mayor es mucho más importante y mucho más vivo que tal vez otros reinados más bélicos, más violentos, que se suceden en anterior o posteriormente. Tenemos que hablar también de más jornadas en torno a este milenario que ha organizado la sección de historia de Eusko Ikaskuntza para este sábado en Vitoria. Una jornada que se titula Encuentro Euskal Herria en el siglo XI, reinado de Sancho III el Mayor de Pamplona. ¿Qué se pretende con este encuentro, Eugenio? Bueno, pues ya ha habido varios encuentros en las semanas medievales de Estella del año pasado, y el Ateneo también hizo un ciclo, etcétera. Entonces, específicamente, Eusko Ikaskuntza lo que pretende, la sección de historia de Eusko Ikaskuntza específicamente, es que todos los historiadores de Euskal Herria tengamos un día para comentar todos estos aspectos que ahora están saliendo aquí por el micrófono, entre nosotros debatirlos y ayudarnos mutuamente a aclarar conceptos, etcétera. Porque, como ha comentado Aitor, hay como varias escuelas, unos que insisten mucho en la importancia para la península ibérica, luego, claro, en la parte francesa pues hay referencias, pero es al final nada más de su reinado, cuando a él le recae la potestad en el territorio. Y entonces interesa pues que haya debate, que haya charla. Y en ese sentido, la novedad, digamos, para ver un recorrido por cada una de las zonas que incluye el reino de Pamplona, y a la tarde una mesa redonda en que van a intervenir no solo historiadores, porque a veces parece que la historia solo la puede hacer el que ha sacado un título de historiador, no. Para la historia del reino, por ejemplo, es muy importante un jurista, que sabe exactamente el derecho a quien le corresponde en el nombramiento de cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está Tomás Ozenki, jurista, está Agustín Azcárate, arqueólogo, porque en esta fecha, pues como hemos comentado, los documentos son bastante deficientes, pero claro, las huellas que han dejado pues en las ruinas y en todas las formas de vida, etcétera, que ahora los arqueólogos dominan y descubren, pues ha aportado mucho para ilustrarnos cómo se vivía en aquel tiempo y en ese sentido la sociedad. Luego un paleógrafo, José Ángel Lema, porque claro, resulta que los documentos no te los encuentras en la empresa como hemos comentado, sino a mano y con escrituras complicadas. En fin, en ese sentido queremos responder a la pregunta de cómo y cuándo se hace historia. Y bueno, pues veremos a ver si las actas se publican, pero espero que pues sea fructífero, porque está suscitando preguntas. Héctor mismo ha tenido debates en la prensa, etcétera. Entonces, bueno, pues es un tema que resulta apasionante. Se decía que se está hablando mucho de este milenario, ¿no? Sí. Yo creo que además es inevitable que vayan a existir diferencias conceptuales con respecto a Sancho el Mayor. De la misma forma que se interpretan los documentos, se interpreta el reinado. Yo tal vez lo que destacaría de esta jornada que se va a hacer es, y plagiando a Roland Jimeno, como que lo dijo el otro día en una rueda de prensa, es que vamos a hacer una radiografía del siglo XI en Euskal Herria. Vamos a ver no solo el reinado de Sancho el Mayor, sino vamos a tratar de dilucidar cómo estaba organizado socialmente, tanto Navarra o el reino de Pamplona en ese momento,
como las tierras alavesas, que era un condado alava por aquella época, como Vizcaya o Guipúzcoa. Y también quisiera destacar una cosa que a mí me parece muy importante, y es que en esta ocasión, que va a ser casi al final cuando se va a hacer un coloquio, se ha buscado el llevar a historiadores e investigadores que precisamente tienen conceptos históricos muy diferentes de Sancho el Mayor. Es decir, el concepto histórico que puede llegar a tener Tomás Urtanqui con respecto al concepto que puede tener Armando Besda Marroquín de la Universidad de Esto, está totalmente contrapuesto. Entonces es muy interesante porque esa dialéctica es la que nos hace avanzar, el generar unas jornadas en las que todos pensemos igual y todos nos demos la mano y una palmadita en la espalda. No tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho sentido. Es preferible no llegar a la polémica, pero sí tratar de avanzar en base a una discusión. Entonces yo creo que en este caso se ha buscado muy inteligentemente el llevar a gente que va a poder generar debate. De cualquier manera, os espera una jornada llenita de trabajo, porque... Hay comida en medio. Más vale. Porque vais a empezar a las 10 de la mañana y hasta las 8 de la tarde, no... Por lo menos, ¿no? Porque me imagino que eso también luego irá un poco sobre la marcha y el debate, si está interesante, se podrá alargar, así que... Bueno, no te creas, porque claro, al tener diversos ponentes que nos interesaba que fuesen distintas voces, distintos conceptos, ha habido que racionar mucho. Va a haber intervenciones de 20 minutos, 25 minutos, 3/4 de hora, y siempre en bloques, después diálogo abierto. Porque es para todo el mundo, es abierto, no hace falta matricularse, pero supongo que los que vayan pues tienen formación histórica y están verdaderamente interesados e introducidos en el tema, que no van a ver ahí algo específicamente que no conozcan, sino quieren interesarse en cómo opina uno y otro. ¿En Vitoria, entonces, en qué lugar exactamente? En la sede de Eusko Ikaskuntza, en San Antonio 41. Muy bien, pues nos hemos acercado en Protagonistas de Navarra hoy hasta Sancho el Mayor de la mano de la Sociedad de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, que les recordamos tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D, que el horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y que tienen una página web a la que pueden acceder en la siguiente dirección: www.eusko-ikaskuntza.org. Gracias a Aitor Pescador, Eugenio Raiza, por habernos acompañado. Buenas tardes.